capítulo más del podcast Desde la Raíz. Hoy quisimos cambiar de set y venirnos aquí a un lugar a tener esas conversaciones, pero de manera chill, aquí con un cafecito, un fresquito. Así que si oye pajaritos, escucha el tren, es porque estamos de verdad aquí al aire libre. Hoy vamos a tener un temazo donde vamos a estar hablando acerca de un tema muy humano, pero también muy real, que en muchas ocasiones es un poco malentendido, que es la ansiedad. ¿Será que la ansiedad se contradice con la fe? ¿Qué pasa si creemos en Dios, pero tenemos una lucha en nuestro interior? Así que hoy tengo unos invitados carguísimas para tener esta conversación y reflexionar un poco sobre este tema. Y el primer invitado, que ya ustedes conocen porque ha estado en todos los podcasts, es José Daniel. Démosle un aplauso. ¡Bravo! Me aplaudo yo mismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido al podcast. Gracias, de nuevo. Again and again. Sí, forever and ever. Y también tenemos a nuestra invitada Lau, mejor conocida como Laura, pero mejor conocida como Lau. Hola, gracias. Y hoy también vamos a estar compartiendo con Rachel Cruz, que es amiga y parte del movimiento Raíz también, pero también es doctora en psiquiatría, así que vamos a hablar de este tema desde distintas áreas. Bienvenida Rachel al podcast. Muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar acá, de verdad. Me parece que es un tema muy importante. Sí. Muy bien, así que no vamos a dar más preámbulo y vamos a empezar con esta conversación, chiquillos. Aquí la idea no es dar respuestas fáciles ni frases hechas, sino vamos a tener una conversación sin culpa, sin máscaras y desde la realidad, viendo cómo también Dios está en medio de todo esto. Y la primera pregunta, y entremos con esto, ¿en algún momento ustedes han vivido ansiedad? Yo, siempre. Sí, en realidad siempre. Solo que me di cuenta de eso cuando ya fui adulta y pudo tener como un nombre, digamos. O sea, como que yo recuerdo de épocas de niña y que pensaba y paniqueaba. Así que puedo decir oficialmente que siempre. Bueno, en realidad sí. Yo creía que era como algo místico o algo no real. Y me pasó, nunca lo había pasado, pero me pasó precisamente cuando me iba a casar. Yo le decía a mi esposa que viví uno de los cuadros de ansiedad más extraños porque no sabía lo que era, entonces era muy nuevo. Y a pesar de que era un proceso muy bonito y todo, tenía mucha ansiedad, entonces no dormía, me levantaba con taquicardia, acelerado, y fue como muy extraño porque nunca me había pasado. Entonces no le había dado como la importancia, el valor necesario hasta que me tocó vivirlo de esa manera. Porque quería que todo saliera bien, porque incluso como había pasado un proceso traumante, entonces le tenía mucho miedo y pasaba pensando muchísimas cosas de más, entonces me asustaba mucho y eso me daba una ansiedad horrible que me quitó el sueño. En algo tan bonito como es casarse, me provocó mucha ansiedad, mucho estrés, miedos y a pensar de más en montones. ¿Y cómo se siente la ansiedad cuando nadie la ve? ¿Por dónde empiezo? En realidad es como muy abrumador, porque uno piensa como que, no sé, como que es pura payasada o que uno está exagerando o como, ay, qué ridículo es. Y eso es como cuando uno lo verbaliza, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos o por qué estoy teniendo este tipo de situaciones? Entonces se vuelve muy, muy abrumador y como que difícil de llevar. Es que es, como dice Lau, es algo que es complicado de llevar, ¿verdad? Gracias a Dios nunca como que me había pasado en la vida, pero ese es el problema. Y también es cuando uno le enfoca como en la parte espiritual o de cristiano, ¿verdad? Porque cuando uno está con aparte de que uno por miedo no lo dice porque piensa que tal vez eso va a afectar su espiritualidad, ¿verdad? O su relación con Dios, o lo van a juzgar o lo van a criticar, pero normalmente cuando uno lo cuenta, lo que le dicen es, mira, ora, pídale a Dios y se le va a quitar. Y tal vez uno eso no es lo que quiere escuchar, ¿verdad? Quiere escuchar algo que de verdad lo apoye, que de verdad sea ese respaldo más allá de ore, de pídale a Dios, porque yo como hijo de Dios sé que tengo que hacer eso. Y no digo que Dios no lo pueda hacer, pero también hay momentos en la que
creo que uno necesita otro tipo de ayuda, otro tipo de consejo y algo más allá de solo créale a Dios y ore, ¿verdad? Eso creo que sí es importante, pero tienen que haber más opciones. En una palabra, ¿cómo podrían definir la ansiedad? Una sola palabra, es muy difícil. Como ahogo. Okay. Yo creo que yo lo podría definir como ahogo. Yo lo podría definir como soledad. Ok. Rach, ¿qué verdaderamente es la ansiedad? Bueno, la ansiedad realmente yo la veo y la defino como un espectro, ¿verdad? Porque es bastante amplio. Cuando hablamos de ansiedad está la parte de la respuesta emocional de ansiedad, o sea, es normal que como seres humanos lidiemos con cierta dosis de ansiedad, por decirlo así. Entonces, si tenemos algo importante, como una entrevista de trabajo o algo que nos emociona, pero queremos que todo salga bien, vamos a sentir un poco de angustia o preocupación. Sin embargo, eso no es lo mismo a tener ya un trastorno de ansiedad, porque ese tipo de ansiedad es muy autolimitado, ¿verdad? Es como manejable y ya cuando pasa el evento desaparece. Ya cuando hablamos de un trastorno de ansiedad es cuando vemos que es una angustia, preocupación o síntomas físicos súper intensos que se mantienen en el tiempo, y dentro de ese espectro hay varias cosas, ¿verdad? Que se ven los diferentes trastornos de ansiedad. Entonces se vuelve muy complejo en ocasiones porque como seres humanos, ¿verdad? Y si tenemos un padecimiento de algún trastorno de ansiedad, esa línea de cuándo es una respuesta emocional y cuándo es la parte del trastorno ansioso puede volverse más difusa porque ya el sistema nervioso está como más reactivo. Entonces tal vez cositas que decimos, bueno, eso es normal preocuparse por eso, desencadenan una respuesta más intensa. Okay. ¿Y cómo podemos saber entonces, Rach, cuándo deja de ser normal y cuándo necesitamos atención? Sí, eso es muy importante. Varias formas de darnos cuenta es con una clave que siempre hablamos en la parte de salud mental, que es disfunción. Entonces, cuando ya esa ansiedad empieza a generar situaciones que no son positivas en diferentes ámbitos de la vida, entonces podemos decir, ok, es necesario buscar apoyo, como por ejemplo, si esa ansiedad hace que yo evite ir a lugares o a escenarios que quería, entonces eso no es una buena señal. Si esa ansiedad hace que yo no duerma bien, hace que tenga problemas de pareja, laborales, etcétera, tampoco, ¿verdad? Entonces, como si ese tema de la ansiedad me está afectando diferentes ámbitos de mi vida, entonces esa es una buena señal para buscar apoyo. Ok. ¿Hubo momentos donde sintieron culpa espiritual por sentir ansiedad? Siento que en mi caso yo no sentía tanto esta carga, pero sí sentía como que la gente intentaba imponerla. O sea, yo intentaba como lidiar con todo este tipo de pensamientos y decir como, Dino, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene situaciones y parte de la vida en Jesús es poder enfrentar este tipo de situaciones. Así que quiero pensar que Dios me está acompañando y Dios me está cuidando y Él tiene todo bajo control y tengo que buscar más de Él y poder sentirme más cerca, pero no como de la culpa, sino como de la genuina necesidad de estar cerca de Él. Pero la gente sí tiende a intentar generar esta culpa como, es que usted seguro no está orando suficiente, o es que usted está haciendo X o Y o dejando de hacer este tipo de cosas. Entonces de mi parte creo que esa era como la dinámica, como que yo batallaba con no, o sea, como simplemente vivirlo como parte de mi experiencia de vida, pero la gente siempre intenta con comentarios que podrían generar un poco de ¿vos? Bueno, en realidad sí, lamentablemente cuando uno lidera, cuando uno trabaja con gente y cuando uno está ahí como visualmente, que la gente lo está viendo, pues tal vez directamente no se lo dice nadie, pero uno tiene como esa responsabilidad ante Dios, digamos,
que no digo que sea correcto, pero uno siente como que uno no puede fallar, ¿verdad? Como que uno tiene que estar bien siempre. Obviamente eso es un error, porque al final somos seres humanos y nos van a pasar un montón de cosas, de situaciones, de problemas, y tal vez el que pone esa traba es uno mismo. Muchas veces la gente, en serio, yo soy consciente que la gente quiere ayudar. Yo no creo que la gente quiera darle un consejo viéndolo a usted mal y queriendo que usted se siga sintiendo mal o peor, ¿verdad? La gente quiere ayudar, pero tal vez no es lo que uno necesita, y uno mismo es el que pone esa barrera, digamos que espiritual, como digo, no sé, no digo que sea correcta, pero es uno mismo el que ha formado esos márgenes, y nos cuesta más a la gente que hemos sido formados en los caminos de Dios desde siempre, porque nos dan un parámetro como hijos de Dios en el que no nos podemos salir de ese parámetro, porque por muchos años, por mucho tiempo, la parte psicológica o la parte psiquiátrica no existía en la iglesia. O sea, eso era un tema que jamás, ¿verdad? Eso usted los unía y los sacaba de lo espiritual, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Hoy por hoy entendemos que todo es un complemento, y hasta los mismos pastores, cuando dan consejería, incluso llega un punto en el que lo refieren con terapia a una psicólogo, o incluso si es necesario psiquiatría, pero normalmente no se veía. Entonces crecemos con todo ese entorno, los que ya estamos más grandes en esto, y nos sentimos culpables por cada vez que sus emociones salen a flor, o porque cometemos un error en esa parte, o porque nos sentimos mal, o porque no estamos al 100%, y ahí es, creo que, donde vienen muchos problemas que nos carcomen internamente en silencio. Yo creo que eso que decís es muy importante, porque muchas veces lo que se cree es que solo la parte espiritual es suficiente, ¿verdad? Y dejamos de vernos como seres integrales. Pero ahí les quería preguntar, ¿qué ha sido más sanador? ¿Que les expliquen o que les acompañen? Es que depende de cómo me acompañen. Yo creo que, como decía José, la gente no lo hace con una mala intención, pero siento que se hace de un espacio desde la ignorancia, de temas en los que la gente no se ha tomado el tiempo de investigar, o no se ha tomado el tiempo de simplemente abrirse a nuevas maneras de ver la vida integral de un cristiano. Siento que también es un tema como generacional, tal vez, en el que para nosotros, al menos acá en la iglesia, es muy normal y está muy normalizado como esta visión integral, pero no es la realidad de muchas personas. Y siento que si me van a acompañar desde una posición en la que lo que intentan es curarme o achacarme de situaciones espirituales, prefiero que no lo hagan. Y para mí, honestamente, fue demasiado sanador cuando mi psiquiatra pudo poner en palabras y definir qué era lo que me pasaba. O sea, que me pudieran explicar que todo lo que yo estaba pasando era algo real, era algo químico, no un tema de, ay, es que, no sé, soy demasiado estresada o demasiado dramática, sino poder entender que genuinamente era algo. O sea, a mí eso en serio me cambió la vida. y poder tener acceso a esa información de parte, obviamente, de un profesional es 1000 de 10. Al menos fue en mi caso. Rach, ¿qué pasa en el cerebro cuando alguien vive ansiedad? Bueno, pasan muchas cosas, pero voy a tratar de resumirlo. En general, ¿verdad? Hablábamos de que la ansiedad es un espectro, y ese espectro siempre incluye una hiperactividad de una estructura muy importante que se llama amígdala. Eso es lo principal, no es lo único, pero es lo principal. Entonces, todos tenemos, ¿verdad?, en nuestro cerebro una pequeñita estructura que está como por aquí, por las orejas, por el lóbulo temporal, que se llama amígdala, y es la principal estructura de respuesta al miedo, ansiedad, regulación emocional. La tenemos ahí por motivos muy importantes, ¿verdad? Está para protegernos. Cuando hay un peligro real, necesitamos que se active para que nos pongan alerta y que nos diga, hey, cuidado, hey, peligro, hey, suave un toque, ¿verdad? Paralícese, ve a ver qué pasa, o salga corriendo. Como que si ahorita se cae algo y suena como, ¿verdad?, demasiado fuerte, vamos a tensarnos, vamos a sentirlo en el cuerpo como, ok, ¿qué pasó?, ¿verdad? El tema es de que a veces esa hiperactividad de la amígdala se da en momentos donde no hay un peligro real, o
donde hay algún evento, pero la magnitud de esa hiperactivación no es acorde. Y entonces si la amígdala está ahí activa constantemente, empieza a generar otras cosas. Esa estructura en el cerebro está muy conectada con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es nuestra parte más racional, más evolucionada, donde decidimos, ¿verdad? Tiene que ver como con nuestra personalidad y decir, no, mira, no pasa nada, vamos a hacer este plan y salir adelante y todo eso. Cuando hay trastornos de ansiedad, es como que si no hubiese conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala. Entonces podemos pensar y decir, yo siento que no es para tanto, yo siento que debería calmarme y todo, y es como que si ese mensaje no está llegando y el cuerpo está completamente descontrolado y no logramos poder bajar, ¿verdad?, toda esa hiperactividad. Entonces es muy frustrante porque usualmente las personas nos damos cuenta y decimos, yo me quiero sentir bien, no quiero sentir todo eso, no sé por qué me está dando esto en el cuerpo, pero no es algo voluntario. O sea, solo con pensar, ¿verdad?, si en un momento, uy, quiero sentirme bien y calmarme y ya, no es tan sencillo. Ok, sí, si alguien de los que nos están viendo ha pasado como cuáles son esos síntomas o esos signos que nos pueden decir, uy, yo tengo ansiedad, he estado viviendo eso y ocupo pedir ayuda, ocupo buscar ayuda. ¿Cómo podríamos explicarles a ellos, verdad, para que digan y se identifiquen? Sí, fácilmente lo podríamos como dividir en la ansiedad cognitiva o de tipo pensamientos y la ansiedad física. Entonces, cuando hablamos de los pensamientos, son esas preocupaciones constantes, esa angustia, esos temores, y la parte física pueden ser un montón de manifestaciones. La presión en el pecho, sentir como un nudo en la garganta, ¿verdad? O como que no puedo tragar. Pueden haber síntomas gastrointestinales como colitis, estreñimiento, puede haber también incluso episodios de diarrea, puede haber temblor en el cuerpo, puede haber adormecimiento de extremidades, dolores de cabeza, visión borrosa, mareos. A veces incluso hay síntomas que mucha gente les asusta y me dicen, yo no sé por qué a veces siento como que me desconecto, como que yo no soy yo, como que la realidad se me distorsiona un poquito, y eso todo puede ser ansiedad, problemas para dormir por la misma preocupación, que ahí puede haber mucha combinación entre la preocupación mental y los síntomas físicos, pero puede ser de todo, siempre está muy asociado con la parte de angustia y el estado de hiperalerta del sistema nervioso. Muy bien. ¿Qué pensamientos, chiquillos, creen que son los que más dañan al momento de tener que identificar, estoy pasando por ansiedad, y afectan el proceso? ¿Qué pensamientos creen ustedes, o que ustedes han vivido, o que en algún momento han pensado y que ha afectado el proceso como tal? Pues en mi caso a mí lo que me da es mucho pensamiento de derrota. Cuando me da, bueno, es que gracias a Dios no es como que me da muy seguido, no es como que padezco eso. Pero bueno, ahora que Rachel decía eso, ya entendí muchas cosas, porque a mí todo se me va al estómago. Entonces, cuando tengo que presentar un examen, cuando tengo que hacer una exposición o cualquier cosa, todo se me va al estómago, y usted no tiene idea del descontrol que me hace eso. Entonces yo vacilo con Susi porque a mí en serio todo se me va al estómago. Entonces Susi me dice, pero ya otra vez va para el baño. Y yo ahí sí, cuando estoy con algún cuadro que me causa eso, pues sí, todo me desencadena ahí. Pero en realidad a mí, volviendo a la pregunta, lo que me causa es como una sensación de derrota muy grande, cuando no me salen las cosas como espero, o cuando me siento que no tengo el control de algo, que me causa obviamente ansiedad, me da una sensación de derrota, me siento como muy perdedor, me siento como que fallé, o se me vienen pensamientos de derrotas pasadas y siento que me van a volver a pasar. Entonces ahí es donde, como estaba diciendo Rach, ahí tengo que como que pensar y saber de que no es así, ¿verdad? Tengo que controlarme, que tal vez para uno es más simple que para otros. Gracias a Dios tal vez no estoy tan mal o tan afectado, pero yo puedo controlarme en eso y poner como un límite, ¿verdad? Y decir, ok, todo está pasando en mi cabeza,
no está sucediendo en la vida real, ¿verdad? No es que todo va a salir mal, no es que estoy mal, no es que soy un perdedor. Empiezo a tratar de decirme ese tipo de cosas, pero obviamente es complicado, ¿verdad? En el momento me duelen y me da mucho miedo, me da mucha ansiedad y me causa mucho temor, pero tras de eso yo soy una persona que todo me lo callo. Entonces si estoy mal trato de sonreír, y si me estoy ahogando por dentro trato de buscar vacilar, de molestar, de seguir normal, ¿verdad? Eso es como, no sé si es lo más sano, pero es como mi método de defensa ante el miedo que estoy teniendo internamente. Bueno, yo a diferencia de José, luego de muchos años de batallar, yo sí tengo un diagnóstico. Yo estoy diagnosticada por mi psiquiatra con trastorno de ansiedad generalizada. Y no sé si me estoy adelantando, pero yo tomo una medicación. Yo tengo un antes y un después de mi medicación. Yo llegué a un punto en el que por más que intentara tener como el control, o sea, ya no había control que valiera. Yo no era capaz de racionalizar, como vos estabas explicando ahorita, mis pensamientos. Y era muy difícil porque yo decía, es que sé que esto no va a pasar, o existe una alta probabilidad de que esto no pase, pero yo entraba en un bucle, o sea, y salir de ahí era totalmente imposible. Una vez una persona me dijo como, es que imagínese que usted es un portero y solamente tiene que atajar la bola. Y yo como, amigo, usted no está entendiendo que yo soy una portera y me están tirando 300 bolas al mismo tiempo. Yo no lo puedo detener, o sea, y no es una cosa voluntaria, que creo que es como lo más difícil de entender para la gente. No es como que yo me siento y digo como, claro, me voy a pensar en el escenario más trágico de esto. O sea, simplemente llega, y yo iba manejando y de la nada llegaba el pensamiento y yo como, ¿por qué estoy pensando en esto? Pero solo lo alimentaba y lo alimentaba y lo alimentaba, y no de manera voluntaria. Entonces, en mi caso sí, yo no tenía el control que ellos y llegó el momento en el que había muchas cosas también pasando en mi vida en ese momento, y mi esposo me dijo como, Lau, tenés que buscar ayuda. Obviamente no salió bien justamente porque habían demasiadas aristas en ese momento, pero yo dije como, es verdad, o sea, yo no puedo seguir lidiando con esto sola. Yo incluso cuando tenía ataques de pánico o de ansiedad, no sé cuál es el término correcto, rage. Cualquiera de los dos. Bueno, los de pánico específicamente son muy físicos. Sí. Entonces, como todo lo que pasa en el cuerpo, y usualmente el pensamiento llega después, porque la persona es como, estoy sintiendo todo esto y no quiero sentirlo, entonces se empieza a preocupar, pero no es lo primero. Y usualmente decimos crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, como todo lo que no entra ahí, ¿verdad? No está tan tipificado como en las guías, pero lo usamos así coloquialmente. Bueno, yo tenía los dos. En resumen. Y cuando tenía ataques de pánico, yo necesitaba sentir que estaba conectada a algo en este plano terrenal. O sea, como que yo estaba aquí porque mi cuerpo y mi mente y toda mi química no estaba conectada a nada. Entonces yo necesitaba lastimarme, y necesitaba no lastimarme como hay muchas personas que escuchan como es que me autolesioné o demás. Yo simplemente necesitaba sentir que tenía el control de alguna parte de mi cuerpo, y lo que hacía era como pellizcarme fuertísimo y intentar conectarme a algo, digamos, y era muy difícil, hasta el momento en el que dije como, ok, esto empezó a pasar cada 15 días, y obviamente, como dice Rage, era totalmente o sea, no era funcional. Entonces busqué ayuda, y literal en mi primera cita fue como, no es necesario hacer más preguntas, amiga, esto es lo que tenés. Y empecé mi medicación y literal, o sea, mi vida cambió completamente. Hablemos sobre ese tema de la medicación, porque creo que en eso hay demasiado tabú, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de fe y medicación psiquiátrica, es un colocho, o a veces incluso, no, es que yo no voy a tomar eso porque yo no estoy loca.
¿verdad? Que son como algunas de las frases, ¿verdad? Que se escuchan, Rach, a nivel de la psiquiatría. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de eso? Porque creo que es demasiado necesario que en medio de la medicación también estamos caminando en fe, también está Dios en medio de eso, y si es necesario y nuestro cuerpo lo necesita, también puede ser una respuesta de Dios para nosotros. Sí, yo creo 100% en eso, y eso es algo de todos los días para mí, ¿verdad? Hablar de los temores al tratamiento, mucha gente siente como que si acepta un tratamiento está como negando la fe o como que la está dejando de lado, ¿verdad? Y es muy curioso porque yo siempre explico, es el estigma que hay alrededor de temas de salud mental, porque con otras cosas no se tiende a ver tan así, ¿verdad? Como que ya hemos normalizado más en un ambiente de fe, de comunidad de fe, de iglesia, el que si alguien dice, no, yo tengo un tema de presión alta, entonces me mandaron un tratamiento y con eso se me regula y todo bien, pero en el momento que decimos, no, es que yo tengo un trastorno de ansiedad y me mandaron un tratamiento para regular eso, es como, jamás, usted tiene que confiar en Dios, tiene que poner más de su parte, tiene que orar, usted no está teniendo fe suficiente, ¿verdad? Y a veces yo creo que sacamos, ¿verdad?, versículos fuera de contexto, porque es como, ahí dice que no hay que preocuparse por nada, entonces usted tiene una mínima preocupación, entonces ya usted no cree en Dios, y yo creo que es importante como aterrizarlo y decir, bueno, ¿qué es la fe cristiana? Yo sé que suena como, pero ¿qué es realmente? O sea, si lo vemos en crudo, es que Dios decidió venir a través de Jesús, ¿verdad? Acercarse a nosotros, un acto de amor increíble, morir por nuestros pecados para darnos una esperanza. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la ansiedad y el medicamento y negar y decir, o sea, estamos en una realidad de que este mundo, pues ya sabemos, por el pecado y demás, hay temas que hay que lidiar, hay cosas difíciles que a veces ocurren, no estamos idealizando el tener un diagnóstico, un tratamiento, obviamente nadie quisiera nada, ni tener diabetes, ni hipertensión, ni ansiedad, ni nada, pero es el mundo en el que vivimos ahorita, y yo creo que es muy chiva ver cómo Dios nos encuentra aún en medio de estas dificultades y nos da herramientas para irlo llevando, ¿verdad? Creo que al inicio Lau decía eso, como Dios está aquí conmigo en medio de, y yo digo, qué chiva verlo así, no la visión de, como soy cristiana no puedo tener nada, es como extraño, ¿verdad? Entonces, al final los medicamentos son una herramienta más, y el hecho de que yo tome un medicamento no niega mi fe en Dios. Yo puedo creer en que Dios está ahí conmigo y que también puedo usar esas herramientas de ciencia para estar mejor. Qué chiva. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos integrar la fe sin invalidar el tratamiento? Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Es decir, Dios está en medio de todo y confío en que Dios es lo principal y que me va a dar la fuerza para atravesar lo que tenga que atravesar. Yo creo 100% en que también hay procesos de sanidad, pero la realidad es que eso no siempre pasa. Yo creo que todos lo hemos visto, de que no es en el 100% de la gente y que son misterios que yo no tengo ni idea. Eso habría que luego, ¿verdad?, preguntarle a Dios, o sea, ¿verdad? No entiendo por qué alguna gente sí tiene un proceso de sanidad así como el típico que pensamos y otras personas no. A veces yo lo he logrado como conciliar de decir esto que les explicaba y también decir, bueno, la sanidad puede verse distinto. Tal vez a veces queremos como encasillar y decir, no, la sanidad es que en un servicio, que un mover increíble, yo salí y sin nada. Y sé que hay gente que le pasa eso, pero hay otra gente que no. Yo creo que esa parte es muy importante y yo la viví. Mi familia es cristiana también y en el tema de mi ansiedad y todo lo que estaba pasando en mi vida, muchas personas de mi familia era como, es que estamos orando por su sanidad, es que estamos orando por su sanidad, estamos orando por su sanidad, y yo soy como, demasiado determinada en creer algunas cosas y en otras tener mucho recelo, como dice Rach, en que se puede ver diferente para todas las personas. Y yo decía como, mae, si Dios no me quiere sanar de lo que estoy pasando en este momento, y en ese momento ni siquiera tenía un diagnóstico de ansiedad, está bien. O sea, solamente pidan como que yo pueda tener fuerzas para sobrellevar lo que estoy viviendo, porque muchas veces
y yo lo tomé de esa manera, pero sé también y he escuchado muchísimos casos en los que las personas se frustran demasiado porque Dios no me sana, porque creen que la sanidad se ve solamente de una manera específica. Es que Dios no me sana y ¿por qué no lo sanó? Es que le faltó fe, le faltó oración, le faltó creer, le faltó ayuno, le faltó todas las disciplinas espirituales que puedan clavar en esa frase. Y pueden ser muy, muy frustrantes e incluso determinantes para una persona en su camino de fe. O sea, no puedo decir que porque Dios no me sanó de mi ansiedad y la quitó sin medicación es porque Dios no me ama, o porque Dios no me escucha, o porque quiere que yo viva en un mundo de pruebas, o no sé, pero siento que también hay que tener demasiado cuidado en nuestra vida de fe, en cómo abordamos este tipo de situaciones y poder entender que la sanidad se ve justamente como Rach decía, y yo lo pienso igual, se ve diferente. Para mí la sanidad fue la medicación y, o sea, literal, Dios creó la medicina y las oportunidades para los médicos y poder decir como, hey, yo puedo ser una persona funcional, puedo vivir mi vida en paz y plenitud, sabiendo que Dios está conmigo y me da las herramientas y las posibilidades para yo poder tener acceso a la medicina. En otras personas se ve como una sanidad literal divina en un servicio, en no sé, lo que sea, pero no encasillar en eso. Creo que es como demasiado importante, y poder tener consideración de cómo nos comunicamos con las personas que están viviendo momentos difíciles es como clave, y sabemos que la gente no lo hace desde la mala intención, pero no sabemos cómo eso puede repercutir en la vida de otra persona y asumir que la otra persona lo puede entender de una manera como separada de lo que estoy viviendo en el momento. Vamos a hacer una dinámica. Hay algunas frases que a veces se escuchan mucho, ¿verdad? Algunos mitos también, me parece que son muchos mitos, que podemos escuchar a menudo. Los que nos están escuchando en el podcast quizás lo han escuchado en su familia, entre sus amigos, o incluso puede ser que piensen esto, ¿verdad? Entonces quisiera que podamos dar una devolución a esas frases, ¿verdad? Desde la experiencia, desde la parte clínica, con mucho amor, con mucha empatía, pero con mucha realidad también, ¿verdad? Y mucha humanidad. La primera de ellas es una que han mencionado mucho: si tengo ansiedad es porque me falta fe. Amigo, lo que te falta es fe para dejar de pensar que te falta fe. Okay. Yo diría que sí, que no es así, ¿verdad? Al final yo creo que a veces como que se nos olvida que somos seres humanos. Y sé que suena como lógico, pero se nos va, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, encontramos cuando Jesús ya se acercaba al momento de la crucifixión, llorando, angustiado, o sea, Dios, ¿verdad? Entonces no sé por qué a veces pensamos como que nosotros no podemos sentir nada, ni podemos pasar. Entonces es como, hey, recordar que tenemos nuestra humanidad, vamos a tener nuestros retos y todo, pero que Dios está en medio de cada momento, porque prometió nunca dejarnos. Qué chido. Creo que no es tal vez que falta fe, sino que es que falta aprender. Es salir del punto de la ignorancia y aprender que todo cambia. Creo que, como le volvemos a lo mismo, los que crecimos en los caminos de Dios, pucha, nos cuesta mucho dejar cosas muy retrógradas. Y creo que la fe, el amor a Dios y también la parte emocional, tratamientos profesionales, aprendizaje, nunca pueden alejarse, ¿verdad? Dios dio la medicina, Dios nos da la capacidad de estudiar, Dios nos da la capacidad de prepararnos y de ser excelentes. No es que usted le duele una muela y ora y en el nombre de Jesús se sana y se sanó. Puede que sí, porque para Dios no es imposible, pero para eso Dios le dio la sabiduría al dentista, al odontólogo, para que le extraigan esa muela y para que se sienta bien. Entonces creo que la ignorancia no puede ser parte de esto, y menos a estas alturas de la vida y del siglo en el que estamos. Yo nada más quería como acotar a lo que Rach decía, y creo que a veces la gente, cuando entra en este mundo de fe en el que nosotros decidimos vivir y decidimos creer y hacerlo nuestra realidad, a veces la gente se le olvida que somos
un cuerpo de carne y hueso. O sea, Sí. no somos unos robots súper espirituales que estamos listos para pelear todas las guerras, sean físicas o espirituales o lo que sea. Somos personas de carne y hueso que se enferman, les duele, se angustian y lo demás. O sea, del mismo Jesús estaba súper angustiado y es como, obviamente en la Biblia nunca va a decir como es que Jesús le dio dolor de estómago, pero estoy 100% segura que en algún momento le dio dolor de estómago. Sí. O sea, era un ser humano. Entonces sí, creo que también como a veces la gente tal vez lo toma demasiado literal y no ve una gente vulnerable en su cuerpo, entonces les cuesta mucho visualizarlo, pero somos carne y hueso, creados por él, pero o sea. La segunda de ellas es, orar debería de quitarme la ansiedad. Bueno, yo creo que el debería, ¿verdad? Ya ahí podríamos hablar un montón de por qué los debería no nos hacen tan bien a nivel terapéutico, pero yo digo, wow, yo sé que es un proceso de aprendizaje, pero ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando oro? ¿Verdad? Si es algo transaccional, porque eso suena a eso, ¿verdad? Si yo oro es para recibir esta sanidad. Sería mejor verlo como yo oro para hablar con Dios, para poder tener esa intimidad, esa relación, más allá de lo que puedo recibir de Dios, que en realidad ya nos dio todo. O sea, el hecho de tener de nuevo esa esperanza mayor, el sacrificio de Cristo, ya es suficiente. El tiempo que me toque atravesar lo que tenga que atravesar en esta tierra, pues va a ser lo que vaya a ser, me va a doler y todo, pero ¿qué más quiero yo de Dios? O sea, le estoy exigiendo, y si no me hace esto como yo quiero que me haga, digamos que me quite, entonces no es Dios. Creo que a veces nos cuesta como profundizar y darnos cuenta realmente qué es lo que estamos pidiendo o haciendo, ¿verdad? Entonces creo que no, que Dios lo puede hacer, pero hablar desde la vulnerabilidad y decir, Dios, aquí estoy, esto me está costando, me gustaría tener una respuesta de esta forma, pero bueno, que se haga tu voluntad. Yo sé que suena sencillo, yo me río porque yo sé que cuando uno está pasando las cosas es bien difícil, pero qué importante como revisarse, pienso yo. ¿Cuál es la intencionalidad en la oración? Muy importante. Yo creo que a veces se toma como, no sé si la palabra mantra es lo correcto, o sea, como me siento mal, voy a orar, me siento mal, voy a orar, me siento mal, voy a orar, y no hay como, no sé, como un sentido real de no voy a orar para simplemente, de nuevo, buscar algo, como dice Rach, sino para poder vulnerarme con Dios y decir como, Dios, ocupo ayuda, o sea, no sé qué voy a hacer, y ayúdeme y deme paz en el momento, y puede funcionar, o puede que simplemente lo haga peor. O sea, yo en mi caso habían días en los que yo oraba genuinamente por necesidad de buscar un consuelo o una ayuda, y a veces eso simplemente me detonaba un ataque de pánico, porque soy solo yo con mis pensamientos y o sea, ¿me entendés? No siempre es la forma en la que se ve, y poder tomarlo nada más como A más B no tiene sentido, no funciona, al menos desde mi perspectiva, de esa manera. Pues como dice Rachel, ese debería, pues no es así, porque yo no busco a Dios para que Dios me dé algo, sino que yo busco a Dios porque quiero una relación con Él. De que Dios puede hacerlo, claro que puede hacerlo en el momento. Que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y dueño de todo, puede hacer lo que le dé la gana. Y si en ese momento quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero yo no puedo acercarme a Dios pensando que es algo recíproco constantemente. Él me va a dar su amor y su presencia en todo momento y en todo lugar, pero eso no significa que mi mente, porque al final yo soy dueño de mis pensamientos y ahí es donde entra mi libre albedrío y un montón de cosas más profundas, pero yo no busco a Dios para que Él automáticamente sea la pomada canaria y me sane de todo, y porque imagínense que fuera así, ¿verdad? Yo busco a Dios porque lo amo. Y indiferentemente como yo me sienta, mi adoración, mi estado de ánimo y esa amistad que yo tengo con Dios no puede determinar como yo me sienta. Me puedo orar y puedo meterme en la presencia de Dios y todo, y Dios me va a llenar, Dios me va a satisfacer, pero puede que me siga sintiendo mal, puede que siga teniendo eso. La diferencia es que ahí está
Y ahí está Dios, y la diferencia es que Él va a estar en todo tiempo, hasta cuando me sienta mal. Entonces, puedo estarme sintiendo hecho un banano, pero Dios va a estar a la par mía. Y eso tiene que ayudarme, y como hijo de Dios me aferro a eso y creo en eso, porque si no, no tendría como mucha gracia, ¿verdad? Pero Dios no está en el deber ni en la obligación de hacer las cosas porque yo se las pido. Muy bien. Y número 3, ir al psiquiatra, y yo le añadiría, y tomar medicación, es para locos y demuestra debilidad espiritual. Todos me vuelven a ver a mí. Y yo obviamente no creo eso. Que empiece la psiquiatra, por favor. No es que lo La creamos, profesional. pero son frases que se escuchan no, yo mucho. sé. Uno le dice, voy a ir al psiquiatra, o está yendo al psiquiatra. ¿Qué tiene esa persona? No, yo sé que se da mucho, pero me parece gracioso porque pues obviamente lo veo como totalmente contrario. Yo siempre he creído, y así ha sido toda mi vida desde que decidí estudiar medicina y luego especializarme en psiquiatría, de que esa sabiduría, esa capacidad, como decía José, de estudiar, de poder ahondar en eso, viene de Dios. Porque yo no puedo decir, sí, mi gran mente y capacidad, o sea, ¿quién me dio eso? Dios, o sea, es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo algo por la gracia de Dios va a ser contrario a la fe? No tiene sentido. Realmente yo creo que es parte, ¿verdad?, de la respuesta de Dios en esta vida, ¿verdad?, en este mundo, el poder tener esas herramientas, ¿verdad?, de decir, bueno, nos va a tocar tal vez diagnósticos complicados, situaciones difíciles, pero bueno, hay opciones de tratamiento. Imagínense si no existiera eso, ¿verdad?, si no hay esos descubrimientos, nada, lo aún más retador que sería. Como que a veces también, ¿verdad?, no vemos esa parte. Entonces, no es un tema de locos, ¿verdad?, que yo detesto ese término. No es un tema de negar la fe, es decir, ok, y es parte de las herramientas que existen. Ok, muy bien. Bueno, yo no me vuelve a ver. En realidad yo creo, como he dicho desde el principio, no puedo hablar desde la parte profesional porque no tengo ni idea de qué se puede recetar, de qué se puede decir o qué no. Pero yo sí creo que Dios todo lo hace con un propósito, y volvemos a lo mismo. Los profesionales, tratamientos, y todo existe para ayudar al mismo ser humano. Es lo que Dios puso en la tierra, y yo veo muchas veces que los doctores y profesionales en diferentes áreas son manos de Dios en la tierra, y hay arquitectos, hay ingenieros para mejorar las estructuras y que no se caiga todo. Hay doctores para mejorar la salud, hay maestros para enseñar. Creo que todo va muy de la mano y no podemos alejar el plan perfecto de Dios en el mundo con cada persona que se especializa, y a través de esa especialización pues dan un tratamiento y dan un dictamen o algo acertado para que el ser humano se sienta mejor. Y yo sí creo de que todo eso lo puso Dios con un propósito. Entonces, si lo puso con un propósito de sentirnos mejor, de estar mejor, creo que está de más no hacerle caso. Muy bien. Yo creo que es un tema social, en el que creo que nos toca a nosotros, las nuevas generaciones, ya no tan nuevas, como poder empezar a cambiar esto. Sí. Nadie cuestiona cuando vas donde un gastroenterólogo. ¿Por qué cuestionar cuando voy donde un psiquiatra? Y creo que a nosotros nos toca literal como predicar con nuestro ejemplo y con nuestras experiencias, lo que esto implica en la vida de las personas, y lo que esto impacta la vida de las personas, la vida de familias. O sea, yo soy mamá, soy esposa también, soy Lau por aparte en mi individualidad, pero si yo no estoy bien, mi familia tampoco va a estar bien. Entonces, creo que el poder nosotros como comunicar todo este tipo de situaciones y que se hablen de una manera completamente normalizada, va a ayudar a que se pueda impactar, al menos lentamente, pero poder generar un cambio y poder generar una visualización de este tipo de condiciones y de este tipo de situaciones y diagnósticos. Nadie cuestiona cuando vas y te haces un hemograma, un examen de sangre. Es como, bueno, sí, está bien, que se cuide. ¿Por qué voy a cuestionar cuando tengo una cita en el psiquiatra?
porque estaba como la estructura de, ay, el hospital psiquiátrico y más en este país, que es como, ajá, qué gracioso. O sea, creo que nos corresponde a nosotros como poder dar visibilidad a este tipo de situaciones y por eso me parece que estas experiencias son demasiado chivas. Al menos yo lo hago y hay mucha gente que incluso se avergüenza de esto, ya sea por tomar medicación o por tan siquiera consultar. Incluso muchos papás viven estas situaciones con sus hijos y es muy triste que los papás tengan que lidiar como con la pena de qué van a pensar de mi hijo, es solo un niño o es solo un adolescente y tan pequeñito y ya está medicado, van a pensar que soy un mal papá, van a pensar que, y lo he escuchado, van a pensar que tiene una maldición generacional o van a pensar que arrastra otras cosas. Y creo que es muy liberador para los papás también, y lo digo yo de mi perspectiva como mamá. Creo que también esto le permite a los papás liberarse y poder entender que su hijo no está mal y que su familia no está mal y que no tiene el favor de Dios, sino que al igual que hay niños que necesitan lentes, su hijo necesita apoyo emocional. Y creo que cuando hablamos de esto lo visibilizamos y creo que es de las mayores cosas y yo lo he visto cuando yo digo como, sí, es que yo voy al psiquiatra y yo tomo medicación, la gente es como, usted, es como, usted trabaja con niños y trabaja en la iglesia y es como, sí, exacto. Y muchas veces se han acercado y han dicho como, hey, lo que usted me acaba de contar, yo también lo vivo y no sabía que tenía un nombre. Entonces creo que es como la manera más sencilla de poder darle a este tipo de temas una visibilidad y un cambio. ¿En dónde han visto a Dios en medio de la ansiedad? Pueden responder los tres. Bueno, yo en lo personal lo he visto a través de mi esposa, que cuando creo que, como les decía, para mí la ansiedad muchas veces significa hasta soledad, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo ese pensamiento en mi cabeza o esa lucha o esa guerra, pues ahí está Susi, que es como mi cable a tierra, y ella es la que me recuerda de que está ahí y que Dios me la dio con un propósito. Entonces, como les decía, pues para mí el casarme fue un proceso de mucha ansiedad, fue mucho susto, pero cuando yo la veo a ella, yo sé que fue Dios actuando. Entonces, esos miedos, en mi caso, pues obviamente por trasfondos y por cosas que me pasaron, pues esos miedos se van porque sé que ella ama a Dios por encima de todo. Entonces Dios le enseña a amarme y a tenerme paciencia. Entonces eso a mí, en mi caso, es lo que me da como mi cable a tierra. Rach. Bueno, es que yo creo que es como similar, ¿verdad? Lo que decía, que yo veo a Dios en todo lado, o sea, Dios siempre está. Yo no soy mucho de memorizarme la Biblia literal, pero siempre me quedan como las ideas y sé que hay un pasaje que habla que básicamente no hay nada, ¿verdad? Ni lo profundo, ni lo alto, ni lo que está por venir, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es porque es Dios, ¿verdad? No es como un ente aparte. Entonces yo creo que siempre Dios está, y creo que es algo muy, bueno, no sé ustedes cómo lo han visto, pero personalmente cuando paso cualquier dificultad y así, el poder decir tengo a quien acudir, aunque sea difícil, igual da un poco de consuelo, ¿verdad? Yo he visto a Dios como en su gracia. No importa cuántas veces yo tenga una crisis o haya tenido una crisis o me sienta totalmente abrumada o en pánico o cualquier tipo de situación, al momento en el que yo salgo de ese momento, sé que Él siempre está ahí. Y que literal, si yo estoy ahí tirada en el piso en una crisis, Él nada más está ahí esperando a que yo recuerde que Él está ahí. Y que le dé el chance de poder llegar y abrazarme a través de su espíritu, y yo poder sentir un alivio emocional o espiritual, o a través de
mi esposo o a través de mis amigos o la persona que Dios decida poner. Puede ser perfectamente un extraño que si Dios quiere manifestarse a través de eso, lo va a hacer. Así que yo lo he podido ver a través de esa manera. Muy bien, chiquillos. Ya para cerrar, ¿qué le dirían a una persona que quizás nos esté viendo, que vive con ansiedad y que ama a Dios? ¿Cuál podría ser ese mensaje para esa persona? Yo le diría que el hecho de que tenga ansiedad, ¿verdad? No quiere decir que ame menos a Dios ni que Dios le ame menos, que es un tema que es complejo, ¿verdad? Pero que se puede buscar apoyo si se necesita para ir atravesándolo de la mejor forma, y de que siempre podemos descansar en esa esperanza de que Jesús murió por nosotros, que perdonó nuestros pecados y que tenemos un futuro mejor. Gracias, Rach. Yo le diría que está bien tener el miedo que tiene ahorita, estar paralizado o estar sin la menor idea de qué hacer, pero que tenga la claridad de que no está loco, de que no es un tema que se está imaginando, es algo real que está pasando, y que aunque no tenga un acceso sencillo a un profesional, pueda buscar personas que puedan acompañarlo en su proceso, porque muchas veces escuchamos como, ay, es que yo no tengo plata para pagar un psiquiatra, o es que ¿dónde? O ¿cómo hago? No importa si no tenés la manera de ir a sacar una cita en cualquier instancia médica, sea privada o pública. Si no puedes hacerlo ahorita, busca ayuda de alguna otra manera, sin temor, y con las personas correctas, con alguien que no te vaya a hacer sentir juzgado o todo esto que hemos estado hablando, culpable o demás. Dios siempre está y siempre va a estar, y solamente hacerte acompañar de alguien, porque vivir las cosas solo nunca es la mejor herramienta. Yo le diría que pida dirección primero que nada a Dios, que sea sensato o sensata y maduro, y entienda de que no se puede quedar solo, que necesita ayuda, y como dice Lau, buscar su red de apoyo más cercana, la primaria, y de ahí buscar una ayuda profesional si es necesario, que no se calle, que no se espere hasta lo último, porque aún en la misma iglesia hemos tenido situaciones de suicidios. Entonces eso es ya irse como tal vez al extremo, pero no espere estar destruido, destruida para empezar a buscar ayuda. Creo que así como usted cuando tiene un resfrío, usted busca una pastilla casi que de inmediato. Entonces no le dé muchas largas tampoco, y como estaba diciendo Lau, no todo es de dinero, no todo es de preocuparse por eso. Incluso aquí en la iglesia hay mucha ayuda, y ayuda de profesionales que le aseguro que van a buscar su bienestar. Y hay amigos también, o sea, hay amigos que pueden ayudarlo, y que si tienen que pagarle la ayuda también lo van a hacer, porque esos son amigos reales. Pero sí le diría que no se quede con eso ahí mucho tiempo, ¿verdad? Que busque ayuda y que no piense de que la solución va a ser callarse y venir a la iglesia y alzar las manos y que me voy a ir y todo va a salir bien, porque muy probable no sea así. Entonces no esperarnos hasta lo último, creo que es lo mejor que le puedo decir a una persona, que no se quede callado, no se quede callada, y que permita que la sabiduría que Dios le da al ser humano la pueda poner en práctica. Muy bien, muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos hoy aquí en el podcast Desde la Raíz. Y bueno, hoy no queríamos darte una respuesta perfecta, porque muchos aún seguimos en el proceso, pero algo que sí queremos que quede en tu corazón es que la ansiedad no te hace débil, la ansiedad no te hace estar loco, la ansiedad no te aleja de Dios. A veces creemos que Dios solo está en medio de nuestra paz, pero Dios está en medio de tus crisis, en medio de tu dolor, en medio de tus preguntas, en medio de esos días que se sienten como cuesta arriba,
ahí sigue estando Dios. No estás solo, no estás fallando. Y en medio de buscar ayuda, de buscar tratamiento, de hablarlo, también estás caminando en fe. Así que queremos también extenderte la invitación a que vengas al Movimiento Raíz a conversar de estos temas reales, humanos, a encontrar amigos, a vacilar un rato, todos los segundos viernes de cada mes. Y aquí te esperamos. Gracias por escucharnos y que te quede esto en tu corazón. El Señor camina con vos aún en medio de cualquier proceso que estés atravesando. Nos vemos en el próximo capítulo de Desde la Raíz. Chao. Bye.